Hola amigos, ¿cómo están? Sean de nuevo ustedes bienvenidos a un nuevo video. Sean bienvenidos a Dance and Reactions y como ya lo vieron en el título, hoy tenemos a Seventeen con Don't Wanna Cry. Este grupo me lo han estado sugiriendo muchísimo en los comentarios. La verdad sí me dio como mucho interés, me dio mucha curiosidad el por qué me lo sugieren tanto. La verdad es que le estoy haciendo mucho caso a todas sus sugerencias. Ya tenemos, la verdad, muchísimos videos en un playlist que vamos a estar reaccionando, analizando. Y pues bueno, hoy toca el turno de esto. Rápidamente quiero hacer mención que son 13 personas. O sea, esto me impresiona un poco. Quiero ver cómo logran esto. Tengo entendido que están divididos en secciones, por así decirlo, como grupo tal cual. Unos se dedican más a la parte de hacer del rap, otros se preocupan un poquito más en la parte coreográfica y otros a la parte de la producción musical en general. Parece que estos chicos son como productores tal cual. De hecho, creo que uno de ellos es productor. Si no estoy mal informado, no tengo demasiado contexto. Trato de tener las cosas básicas como para enfocarme en la parte de danza. Entonces, pues bueno, no vamos a darle más vueltas. Vamos directo al video y vamos a ver qué tienen. Pues bueno, ya tenemos aquí el primer pantallazo. Tenemos como fondo una ciudad, 13 integrantes, que me da muchísima curiosidad cómo vamos a lograr que todo se vea muy armonioso. La canción evidentemente habla de melancolía, habla un poquito de vulnerabilidad, de tristeza, por así decirlo. Pues quiero ver. Obviamente ya tengo el contexto de la letra de la canción. De todos los videos que hemos hecho tengo el contexto de la letra. Simplemente yo me enfoco más a la parte de danza, para que no se pongan aquí locos, ¿ok? Entonces, hago esta aclaración porque de repente yo veo en los comentarios que me dicen, no, es que deberías de saber. Sí sé, nada más que me enfoco más a esa parte. Pues vamos a empezar ya sin darle más rodeos. Ok. Ok, empezamos chido. Me gusta esta parte que no están echando toda la leña al asador. Este caminado como un poquito melancólico, un poquito perdido, me gusta. Te va dando este intro a lo que va haciendo la canción. Me gusta este fade in, por así decirlo, de coreográfico. Me gusta como esta parte del desierto como que le da justamente énfasis a esa parte de melancolía. Oigan, todos estos cambios de peso, este movimiento es mucho más hacia el R&B. No he escuchado la canción, simplemente sé de qué habla. Me gusta mucho. Híjole, ojo aquí, me está gustando mucho este estilo. Están más dirigidos hacia el R&B. No sé si a lo mejor los que conozcan, échense un vistazo y a lo mejor obviamente les va a hacer como mucho la referencia. Para los que no conozcan, busquen a Andrew Baderina. Él es el director de So Real, que está en Houston. Tiene mucho este movimiento. A lo mejor no sé si tengan una referencia a ellos, probablemente sí. Es algo como muy internacional esto. Nadie estamos encontrando el hilo negro en la danza. Pero me gusta mucho esta integración de las manos. Me gusta mucho que son muy precisos y que justamente las manos son muy expresivas. Eso me gusta mucho y poca gente se dedica a hacerlo. Por eso les daba el ejemplo de Andrew Baderina. Entonces, chéquenlo. Me gusta lo que estoy viendo. Las transiciones me parecen muy, muy cuidadas, son muy suaves. Justamente esto habla de mucho ensayo, de mucho trabajo. Es complicado, o sea, este tipo de estilo de danza es muy complicado, a pesar de que son fusiones obviamente de hip hop, de jazz, de contemporáneo. Esto en particular es muy complicado por la delicadeza que deben de tener las manos, la sincronía y la precisión. Nice. Uf. Me gusta mucho, me gusta mucho este trabajo. Creo que se me hace bastante interesante la manera en que están manejando todo el contexto de la música. Me gusta muchísimo,
Qué bárbaros. Uf. A ver, hay detalles que obviamente se da uno cuenta que está como traen este rollo de melancolía, de tristeza. Y, o sea, justamente esto lo refleja, eso me gusta. Pero lo desarrollan. O sea, no es como nada más de estoy triste, estoy feliz, ¿sabes? O sea, sino desarrollan todo con el cuerpo, con la danza. Eso me gusta. ¡Uh! Me gusta que dan estos dos escenarios donde uno resalta más esta soledad, por así decirlo. Me gusta mucho que hasta si se fijan en el piso se ve muy cuarteado. Entonces habla también de esto que quiere dar a entender la canción, ¿no? Entonces todo está muy cuidado, ojo ahí, ¿eh? Ok. Me gusta que todos están en una sincronía bastante buena. Vean, me gusta. Aquí agarraron una toma increíble porque aparte el sol les está dando justamente de espaldas. La caída de la sombra que está en dirección hacia abajo tiene mucho que ver, esto va con el director de fotografía, tiene mucho que ver como esta energía que quieren representar que es hacia abajo, pues, o sea, esta tristeza, esta melancolía. Esto también lo refleja, es muy importante como tener todo el contexto. Me gusta mucho que las formaciones son muy simétricas. Digo, sé que es muy cultural, pero wow con lo que están haciendo, ¿eh? No conocía, les digo que trato de que estas reacciones sean reacciones y análisis sean como muy puros, muy raw y wow. Este rollo de Contact me gusta mucho, el cómo no le tienen miedo a tocarse, a cambiar pesos, todo esto me gusta, creo que está muy bien logrado. Vean. A ver, ojo, banda. Estos cambios de tomas, ya saben que yo tengo que parar, yo paro bastante. Obviamente si quieren ver el video, pues lo pueden ver en el canal de los chicos, pero este es justamente un análisis. Esto tengo que aceptarlo, tengo que aplaudirles muy cañón. Porque para poder hacer este tipo de cambios de toma en edición, la coreografía debe estar perfecta. O sea, tienes que agarrar el momento perfecto donde tienen o la mano aquí, o los brazos, o la cabeza, para que en la edición el corte te quede preciso y exacto. Entonces, aplausos a eso, mis respetos, ¿eh? Nice, ese butterfly estuvo súper chido que nos regala este chico. Me gusta mucho su trabajo de footwork en general. Tienen muy bonito trabajo, son muy precisos. Vean los niveles, están igualitos. Sin temor a equivocarme, hasta ahorita creo que son de las coreografías más precisas que he visto, ¿eh? Sí, me gustaría. Sí, me estoy arriesgando mucho y perdónenme, no quiero que lo tomen a mal nadie, porque todos los videos que reacciono y analizo en general me gusta mucho. Creo que hay muchas cosas muy buenas, muchas cosas rescatables. Y no hablo rescatables de que ay, está todo feo. No, o sea, de que wow, ¿cómo logran esto? Pero en la parte de danza, en la parte de baile, en la parte coreográfica, están haciendo algo, se me hace muy limpio, muy preciso. Las transiciones se me hacen súper fluidas. El storytelling está demasiado bien llevado. O sea, honestamente me gusta mucho. Sé que todos y en general en el K-pop se preocupan mucho en el storytelling, porque lo sé, pero
este video en particular tiene algo que te atrapa, te engancha la historia. Me gusta mucho. Estas transiciones de caminados, justamente no se necesita más, no necesita siempre estar bailando. Me gusta esto porque da estos puntos de espera, puntos de respiración para ellos. Y también tú como espectador no es como too much, ¿sabes? O sea, me gusta. Wow, bonita escena esta. ¿Saben qué? Les voy a decir algo que últimamente yo sé que, perdónenme los que estén viendo y a lo mejor lo van a sentir como un ataque. No es así. Yo hablo mucho de la postura, en la parte escénica. A veces se puede llegar a confundir el querer dar a entender un sentimiento y estar encorvado o hacer demasiado exagerado el torso para demostrar emoción o alegría. Son ejemplos. Creo que ellos tienen un perfecto nivel en eso, una armonía muy perfecta. Tienen una buena postura escénica, tienen una buena proyección energética. Todo está de la mano, Eso me gusta y me gusta mucho. Vean, esa transición nada más del caminado, mientras él está caminando y tenemos el foco hacia él, los demás solamente hacen una cabeza. Sí, es justamente esa dirección energética que tiene mucho que ver con un buen trabajo coreográfico. Una dirección coreográfica. De verdad me sorprende mucho como la calidad del movimiento. Me gusta mucho el uso de las manos, cómo las ocupan y es delicado pero no pierde energía. ¿Sí me explico? Este Dime Control me gusta mucho. El manejo de niveles está increíble. Me gusta, insisto, para los que no han visto el trabajo de Andrew Barrerina de So Real, búsquenlo y van a entender el por qué les doy esta referencia y seguramente ellos han de tener alguna referencia también, porque es algo que fue internacional. O sea, este tipo ha hecho muchas cosas y tiene este estilo de movimiento, entonces ojo ahí. Nice. Gran video, gran video. Honestamente, se me hace uno de los mejores videos, a pesar de que no es como un dance practice, que luego es bien chistoso porque a veces hago este tipo de videos y me dicen, no, tienes que ver el dance practice para apreciar toda la coreografía, y luego me dicen, no, es que tienes que ver el video porque ahí está el resultado. O sea, es un poco de ambos, ¿no? Y trato de hacer un poco de todo, pero este video en particular creo que, sin temor a equivocarme, es uno de los más chidos que he visto hasta ahora. Wow, aplausos, 12 de 10, excelente servicio, dices. Ojalá voy a estar viendo más videos de ellos y reaccionando y analizando también su trabajo. Sin embargo, creo que son muy buenos y para ser 13 personas en escena y tener esta calidad es complicado. Habla de que hay mucho trabajo detrás y máximo respeto. Pues nada, esto fue todo por el video de hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Pueden seguirme en Instagram como Arturo García Choreographer, en Dance and Reactions también. Por favor, suscríbanse al canal, es completamente gratis. Recuerden que tenemos más contenido, tenemos el podcast y también hacemos radios una vez a la semana o una vez a la quincena. Hacemos radio, a veces cuando no nos podemos conectar, siempre va a haber contenido en el canal. Así es que, pues nada, suscríbanse, espero que les haya gustado y recuerden que, pues nada, esto fue Dance and Reactions. Este podcast es una producción de Acúbica. Dance and Reactions.